Ahí empecé la grabación. Buenas tardes a todos, a todas. Seguramente se va a ir conectando más gente a lo largo de este ratito. La idea ahora es poder hacer ejercicios, dudas, consultas que hayan quedado de los temas. Em, en base a la pregunta de Joana, aparte de decirles que tranquilícense que falta toda una semana todavía. La idea es darles el modelo de examen a partir de este, dependiendo de si terminábamos con las teóricas y algunas dudas de ejercicios hoy, ya les mandaba para el fin de semana el modelo de parcial, así lo podemos ir viendo a lo largo de la semana que viene, pero tenemos toda la semana. Así que eso, quédense tranquilos, tranquilas. Más que nada para practicar esto que veníamos hablando de con qué datos ustedes necesitan trabajar para realizar los ejercicios. Otra vez recordando que el parcial va a ser unidades 1, 2 y 4. ¿Sí? Esto se relaciona con la parte de estructura atómica, todo lo que es configuración electrónica, números cuánticos, ¿sí? Configuración electrónica completa, ¿sí? Números cuánticos. Después en lo que es toda la unidad 2, retomar desde nuestros enlaces, saber diferenciar cuándo es un iónico y un covalente, para después poder, en las que son las moléculas o enlaces covalentes, poder predecir la geometría molecular, su polaridad y finalmente las fuerzas intermoleculares que van a estar involucradas en caso de que estén en una mezcla, ¿sí? O las fuerzas intermoleculares que va a haber entre esas mismas moléculas. Eso todo unidad 2. Y después tenemos todo lo que es la unidad 4 de reacciones químicas y estequiometría, ¿sí? Viendo como tipos de reacciones en particular, reacciones ácido-base y reacciones redox, y todo lo que es el balanceo de ecuaciones químicas y resolver situaciones problemáticas a raíz de una reacción modelo, que ahí vimos lo que es la parte de calcular el producto o el reactivo necesario para una determinada cantidad de producto y con las consideraciones que tenemos que tener sobre pureza y rendimiento, ¿sí? Así que eso entraría dentro de nuestro primer parcial. Pero bueno, recordarles que tenemos hoy, si llegamos, terminamos con las teóricas y la semana que viene nos quedan 2 clases para poder practicar. También nos queda, sí, me tengo que terminar de confirmarles a los CUDI si conseguimos en qué horario va a estar Diego Calderón, porque él quedó confirmarme cerca de la fecha si iba a poder estar el lunes para que puedan rendir todos en el mismo horario, del mismo día y horario, pero por lo pronto él va los viernes, entonces la posibilidad de que ustedes mantengan día y horario de cursada era que ustedes pudieran rendir el viernes. Pero bueno, les tengo que confirmar porque tenía que seguir hablando con Diego a ver qué posibilidades tenía. Y con respecto a los que me habían pedido ir un poco más temprano, voy a preguntarle qué horario hace si es el viernes o es el lunes. Quedo en preguntarle a partir de qué hora está, y porque no sé si va a ser solo nuestra comisión o va a haber a otras comisiones a las que les va a tomar ese día. Entonces ahí tener en cuenta si va a estar un tiempo más, por las dudas de que pueda ir alguno una hora antes, pero consulto. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá nosotros nos están haciendo un favor, eh, porque lógicamente ustedes cuando se anotan a una virtual de una UR, la expectativa es que ustedes vayan a rendir a Villa Tesey, pero por las cuestiones de distancia, el CUDI nos hace el favor de que ustedes puedan ir a rendir ahí. Entonces también es como que no podemos manejarlos con tantas pretensiones. Lo mismo con los que hablé de casos particulares que tienen que rendir en otro día con otra comisión, que va a ser amoldarnos a los horarios de cursada que haya disponibles en otro día y horario. Pero bueno, igual los de otro día y horario eran muy poquitos que habían hablado conmigo, así que... Y algunos eran directamente para el segundo parcial, así que en ese sentido estamos, dentro de todo son pocos los que tienen que ir y podemos organizar tranquilamente. Pero bueno, si alguno tiene alguna situación particular de salud, laboral, etcétera, que algunos ya me fueron acercando, por favor, es ahora, hasta ahora, ¿sí? Porque
yo tengo que avisar con tiempo para que nos hagan esa excepción, y más por el tema cantidades, porque se van a tratar de pedir las aulas con tiempo. Dicho todo este preámbulo, ahora sí, perdón, Carlos, ¿qué querías preguntar? No, no, es del mismo tema hoy en el laboratorio con varios compañeros y compañeras. Hablaban de este tema. Y a mí me parece prudente que el examen se pase una semana, por lo menos. Los viernes fueron muy accidentados. Es una semana que casi todos mis compañeros tienen otros exámenes y buscando, digamos, la expertise del estudio, una semana ayudaría mucho a repasar este accidentado primera parte. No sé, lo cito porque hay muchos que no se atreven a decirlo, pero bueno, me parece importante. Perdón, ¿por qué estaban evaluando pasar el parcial? No, no estoy al tanto. Y para ganar una semana más de repaso, ¿no? Porque pensá que tuvimos entre los paros, o sea, el que cursa esta materia los miércoles o los martes tiene otra realidad que el que tuvo los viernes. Entonces, se supone que todos los alumnos tienen que tener una igualdad de condiciones, digamos. A mí eso me perjudicaría muchísimo porque yo los días de estudio los pido con muchísimo tiempo de anticipación en el trabajo. Sí, yo Pedir el también. 29 implicó mucha organización. Yo ya me realidad pedí los días. Pero bueno, un yo momento, diré algo, pero me parece tu caso es muy atendible, ¿no? Simplemente yo tiré eso. Yo lo he vivido en otras materias, lo han hecho en su momento, o de repente hicieron que el recuperatorio en vez de ser enseguida sea al final, o sea, darle la oportunidad al alumno que pueda apropiarse de la materia y no darlo de memoria, porque eso es lo que después lo vas a terminar pagando, como dice la profe en orgánica o en micro o lo que venga, nada más. No, nada más que eso, cortito al pie, no quiero... Era digamos, compartir una idea que hoy lo hablamos con algunos compañeros y dije, bueno, lo voy a citar y se verá, no sé. Bueno, bien, gracias y disculpen si a alguno se le complica esta idea. bien, la realidad es que nosotros llegamos con una semana de práctica, porque en realidad no es que el lunes que viene es el examen, sino que es la otra semana, es el lunes 29. Así que tenemos toda una semana para que ustedes puedan dedicarlo a practicar y para estudiar estos temas. Por lo que no me parece dentro de todo prudente cambiar la fecha. Y con respecto a las otras cursadas, Química General e Inorgánica tiene los miércoles y tuvieron varios de movilizaciones. Entonces veníamos charlando con los diferentes docentes y estamos todos en la misma altura de las asignaturas. Si fuese que justo nuestra comisión está un poco más atrasada, eh, eso se habla y se charla, pero la realidad es que todas las comisiones estamos igual para su tranquilidad. Em, Así que Entonces tendrían que posponerse todos para hacerlo. Porque la idea es, salvo si pidieron con tiempo la organización, esto lo entiendo, algún compañero, pero bueno, la idea de un parcial es afirmar los conocimientos aprendidos en ese periodo, nada más que eso, decía yo. Pero bueno, sé que la organización no es fácil de hacer un parcial, pero bueno, hoy teníamos esta charla, justo estábamos en la cola de la votación, y dije, bueno, déjenme ver, pero sé que es difícil. bien, estaba tratando de mirar el tema del cronograma, pero para los que venían preguntando por el WhatsApp, sí, está funcionando bastante mal el campus y más en este horario, porque yo hace una hora pude entrar tranquila y ahora no estoy pudiendo entrar. Así que para dejarles tranquilos que el campus está funcionando mal en vías generales, ahora le voy a poner en el grupo a los que están teniendo problemas. Em, pero más que nada por respeto a que la fecha se pasó con tiempo y lo que le implicó a los diferentes compañeros y compañeras pedir las fechas para rendir. La idea es sostener el examen, pero sí tengan en cuenta que yo tengo el cronograma guardado por otro lado, que si no me equivoco, ¿sí? Ustedes el recuperatorio del primer parcial recién lo tienen el 20 de octubre.
En todo caso, si ustedes consideran que no están del todo preparados para poder rendir en la primera fecha por esto de los feriados o los paros, tienen la segunda fecha. Pero la idea no sería cambiar la fecha de parcial por una cuestión de organización, tanto con la fecha de QDI como con la fecha de ENTE6. Y para la pregunta de los que hablaron de QDI, sería tengo que terminar de confirmar si mantenemos el lunes 29 o ustedes en particular los de QDI lo rendirían el viernes 3. De igual forma, la clase teórica que tendríamos el viernes, quédense tranquilos, tranquilas, que va a estar grabada y ustedes el presente lo van a tener igual. De eso quédense tranquilos y tranquilas. Pero sí, por lo pronto la idea no sería cambiar la fecha. Si alguno o alguna tiene algún problema en particular, como comentó Carlos, que son un buen grupo, lo que yo les puedo ofrecer en este caso es esto, la segunda fecha que es recién el 20 de octubre. Sí, obviamente recomendándoles que se presenten la primera fecha porque no pierden la posibilidad de presentarse al recuperatorio para que vean hasta dónde aprendieron, porque también hay que tener en cuenta que las evaluaciones, más allá de que, a ver, acá está la dualidad, ¿no? De esto, pero más allá de que son instancias de evaluación, también son instancias de aprendizaje. Entonces, está bueno que siempre se puedan presentar a las diferentes instancias para que ustedes puedan ver hasta dónde aprendieron, ¿sí? Porque quizás ven en la primera fecha que no les faltaba mucho de estudiar, o sí, y dicen, che, tengo que reforzar un montón, y se pueden preparar mejor para la segunda fecha. Con respecto al aula, no. ¿Eso nos piden con mucha anterioridad? Sí. ¿Nos avisan con mucha anterioridad? No. Así que apenas me confirmen, sí, perdón, estaba leyendo lo que decía Andrea. Pero bueno, lo que es el aula todavía no la tenemos. Apenas me confirmen qué aula es, yo les confirmo. Y con respecto al CUDI, en realidad es al revés. Por ahora digo, Calderón me confirmó para el 3, para el viernes 3. Pero si llega a poder el 29 para que todos puedan rendir el mismo día, en el mismo horario, les confirmo lo más probable la semana que viene, sin falta, tratando de que sea principios de la semana que viene y no la otra, no el fin, porque me dijo, me quedó en confirmar más cerca de la fecha, pero por lo pronto sería 3 de octubre. De nada. Bien, entonces avanzamos, a ver. Buenísimo. Avanzamos entonces con dudas o consultas, aparte del ejercicio 15, si no ya vamos arrancando con el ejercicio 15. Bien, por lo que veo entonces, vamos con el ejercicio 15 y cualquier cosa van sumando dudas. Bien, era el ejercicio 15 de la unidad 4. Dice, se mezclan, a ver, ponemos unidad 4, ejercicio 15. Y dice, tenemos 8 gramos de una muestra que tiene 70% de pureza de cloruro de amoníaco, NH4 cloro, con 1,2 gramos de una muestra. Entonces se mezclan.
8 gramos de una muestra con 70% de pureza de este compuesto y 1,2 gramos de otra muestra que tiene un 95% de hidróxido de calcio. Si no nos dice pureza, pero nos dice 95%, cuando está hablando de reactivos, es pureza. Para que nos dé en esta reacción cloruro de calcio, amoníaco y agua. Entonces el ejercicio nos pide en una primera instancia obtener la cantidad de moles y gramos de amoníacos que se obtienen con un rendimiento del 100% y en el B esto mismo pero con un rendimiento del 87%. Entonces lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada es que el primer paso de todos es poder armar nuestra ecuación de reacción. Entonces, al armar nuestra ecuación de reacción, ¿quiénes serían los reactivos y quiénes serían los productos en este ejercicio? Los reactivos son los que propone el enunciado al 70% y 95% de pureza, o sea, NH4 cloro e hidróxido de calcio. Y los productos son los que quiero obtener, que son cloruro de calcio, y amoníaco, no, nitrógeno de amoníaco, Sí, no, amoníaco. amoníaco y agua. Exactamente. ¿Alguno no lo ve o no se da cuenta? ¿Sí? Por las dudas, porque este puede ser una parte que suele costar, que es armar la ecuación, porque uno dice, si no me dan la ecuación, ya está, estoy perdido. ¿Alguno no se da cuenta? Profe, sería es lo que tengo y lo que quiero obtener. ¿Estos reactivos? A lo que preguntaron ambas al mismo tiempo, sí, lo que tengo y lo que quiero obtener, lo que tengo son los reactivos, lo que quiero, o sea, los productos es lo que yo quiero obtener o lo que yo quiero. Así que es una muy buena forma de acercarse a eso. Y después, con lo que otra de los tips para darnos cuenta es que cuando nos hablan de pureza, habla de los reactivos, como decía Gabriela. Entonces, ahí ya tenemos dos pistas de quiénes van a ser nuestros reactivos y quiénes nuestros productos. Ok, gracias. De nada. Bien. Bien, entonces, seguimos. El segundo paso es balancear la ecuación en caso de ser necesario. Y ahí yo les había tirado como un posible tip el hacer un conteo de la cantidad de átomos que hay de un lado y del otro, ¿sí? Para después poder ver, ¿sí? Si tengo lo mismo de cada lado o cuántas moléculas o compuestos de cada uno voy a necesitar para que quede la misma cantidad a ambos lados. Por este principio de conservación de masa que habíamos visto. Entonces, en los reactivos vamos a tener nitrógeno, hidrógeno, cloro. Este es un caso en el que tenemos muchas cosas. Calcio y oxígeno. Cualquier cosa me dicen si me olvidé de alguno. Y del otro lado, lo mismo. Amoníaco, nitrógeno, hidrógeno, cloro, calcio y oxígeno. Bien, del lado de los reactivos tenemos un nitrógeno, 6 hidrógenos, pues tenemos 4 en el primer reactivo y 2 en el segundo. Cloros tenemos 1, calcios tenemos 1 y oxígenos tenemos 2. En cambio, en los productos tenemos nitrógeno 1, hidrógeno 2, cloro 5, 2. profe. 5 hidrógenos.
Perdón, 5 hidrógenos. No vi los del amoníaco. 5 hidrógenos, 2 cloros, un calcio y un oxígeno. Bien. Empezamos a ver y vemos que el nitrógeno, acá una de las buenas pistas que les pueden ayudar para no hacerse mucho matete cuando ustedes empiezan a balancear, es mirar primero los átomos que se repiten en un solo compuesto. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno, que está Los distribuido... que están iguales están balanceados ya solos. Habría que balancear los que están desiguales, ¿no? Exactamente. Y Listo. dentro de los desbalanceados, fijarnos aquellos que primero que no se repitan en diferentes moléculas o compuestos. Entonces el hidrógeno lo vamos a dejar para el final. Bueno, el nitrógeno ya está. Le sigue en como nosotros lo ordenamos, el cloro, que no está, el calcio ya está, ¿sí? Y el oxígeno no. Entonces vamos en orden, vamos con los cloros. Tenemos 2 cloros del lado de los productos y un cloro del lado de los reactivos. Entonces lo que podemos proponer es que tenemos 2 cloros de amoníaco. Y eso nos va a llevar, que es una decisión importante, a tener 2 nitrógenos, pero también va a impactar en que tengamos 2 cloros y va a modificarnos la cantidad de hidrógenos al punto de que nos lleve a tener 10. ¿Sí? Entonces, no perdamos la calma, seguimos y vamos a mirar al cloro. Perdón, vamos a mirar ahora al nitrógeno que lo desacomodamos. Entonces, al tener 2 en reactivos, ahora necesitamos tener 2 en productos. Entonces proponemos 2 amoníacos, donde esto va a llevar a que tengamos 2 nitrógenos. En vez de 5, vamos a tener 7 hidrógenos por ahora. Y hasta ahí llegamos. Ahora vamos a mirar los oxígenos, porque por ahora el calcio no lo tocamos. Profesora, Sí, perdón, ¿los hidrógenos no serían 8? no porque estoy haciendo 2 por... Ay, sí, perdón, lo conté con el oxígeno. Mil gracias. Serían 8, perdón. Bien, eso porque no lo desglosé. Era 2 por 3, 6 y los 2 hidrógenos del agua. ¿Sí, Joana? Iba a preguntarte eso porque en realidad me quedé con el 10 que habías puesto en la anterior. Sí, Entonces es como que me quedé calculando de qué cuenta hiciste. bien. Son 2 por 4 de acá, son 8. Y acá este 2 está multiplicando al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, tengo 2 por 4, 8, más 2, 10 hidrógenos. Ok, entonces anularía el 6. Ahí está. Exactamente, anula el 6. Porque acá Pensé que lo teníamos que sumar, por eso. Pensé que teníamos que sumar el cálculo que nos daba más los 6 que tenía. Por eso no me daba la cuenta. No, perdón. Acá porque tengo poquito espacio para hacer desglose. Ustedes cuando hagan esta parte, lo que conviene, en vez de poner el 6 completo, hagan 4 más 2. Entonces, cuando modifiquen los compuestos, o sea, con la cantidad que tienen, ahí pueden desglosar y decir, a este lo multipliqué por 2, a este no lo toqué y así. Acá pues yo no tengo mucho espacio. Y frente a la sugerencia que decía el compañero Franco, que le ponemos un 2 al agua. Claro, como necesitamos equiparar el oxígeno, vamos a proponer 2 aguas para tener 2 oxígenos, pero que nos arregla y nos soluciona la existencia porque está multiplicándonos 2 de los hidrógenos, entonces ahí nos termina quedando 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. Entonces al final nos terminan quedando los 10 hidrógenos que necesitábamos. ¿Sí?
Entonces, ahí haciendo un repaso general, miramos de vuelta y tenemos 2 nitrógenos, 10 hidrógenos, 2 cloros, 1 calcio y 2 oxígenos a ambos lados. ¿Sí? Y si uno quiere hacer una cuenta adicional para darse cuenta que está todo bien, puede hacer la sumatoria de masas, que es calcular la masa total de cada compuesto. Entonces hacen una masa de reactivos y una masa de productos, que algunos creo que me lo habían comentado que lo hacían de esa forma, y está perfecta. Entonces ahí ustedes van a ver que la masa de reactivos es igual a la masa de productos. ¿Paula? Hola, profe. Yo quería preguntarle de nuevo, yo quiero que me quede claro, porque por ahí me equivoco y eso es lo que no quiero que pase. Bien. Primero, veo que, bueno, usted multiplica todo. ¿Puede ser que en algún caso se divida? Algún caso, la mayoría de las veces sé que se multiplica, pero puede ser que se divida. No, salvo que usemos, que fue el caso de la clase pasada, de utilizar coeficientes fraccionarios, que es como una división, porque ahí yo estoy proponiendo que sea 0,5, 0,25, etc. Ah, listo. Entonces yo me aseguro de que es 100% para multiplicarlo. Y después, yo porque no me quiero equivocar, por ahí me equivoco y lo mezclo con otro ejercicio y me ha pasado en otros parciales que me mezclé. Bien. Y el ejercicio este va a ser más o menos así, va a estar sin toda la cuenta que hizo usted acá abajo, ¿no? Los primeros 2 rengloncitos de 8 gramos muestra 70% de pureza y eso, así va a estar más o menos en el parcial como para después nosotros acomodarlo. Y lo más probable es que sí, que tengan un enunciado. Veremos si yo les pongo directamente la ecuación o que ustedes la armen. Eso también va a depender del tiempo, ya que nosotros tenemos menos tiempo, tenemos 2 horas. Capaz que para que no tengan que armar la ecuación, capaz que les pongo directamente la ecuación. Pero eso lo tengo que ver. Listo. No, yo quería chusmear eso, más o menos para yo también tener un valor del tiempo que tenemos en el parcial y no perder tanto para poder continuar con los otros ejercicios, ¿vio? Por eso. Entonces, repasando esto de los pasos, como para que ustedes no se pierdan, el primer paso es, si no tengo la ecuación, armarla. Pero si la tengo, fijarme si está balanceada. Si no está balanceada, la balanceamos como hicimos acá. Claro. Sí, eso sí lo aprendí, pero no quería atrasarme con otros puntos. Mi miedo es no darle algo que por ahí le haga, de 5 ejercicios le hago 3 porque a 2 no llegué, porque me trabé yo, entonces ese es mi miedo. Está bien, está bueno que ustedes vayan viendo. Por eso también vamos a ver algún modelito de parcial o algo por el estilo, para que ustedes puedan ver dónde les resulta más fácil, dónde se extraban un poco más, para que ustedes puedan administrar bien el tiempo. Claro, yo voy avisando. Igual ahora solo van. Lo que más me costó fue Redox. Yo en Redox me trabé, me quedé, me clavé ahí y de ahí no salí. Pero los otros ejercicios anteriores a hoy, eso yo sí más o menos ya le tengo la mano. Solo Redox me quedé ahí. Paula, volviendo a este ejercicio, profesora, Sí. acá ya estaría balanceada la ecuación, pero faltaría igual ver la cantidad de la muestra, porque si bien nos dan 8 gramos, no es 100% pura, y bueno, eso todavía no lo resolvimos. Exactamente. Nosotros nos quedamos recién en el segundo paso, que es balancear la ecuación. Ahora tenemos que pasar al tercer paso, que es calcular la pureza. ¿Sí? Que es poder, en realidad es calcular lo que tengo verdaderamente de reactivo. Borro acá lo de abajo para aprovechar el espacio y achico la ecuación para que nos quede más. Bueno. Me quedó mejor. Ahí. Ahí va. Y ahí, y les borro acá. Y les pongo. Entonces son 2 acá. Este queda igual, un 2 acá y un 2 acá. Bien, esta es nuestra ecuación. Y ahora, como dijo la otra Paula Arce, vamos con el punto 3, que es calcular lo que efectivamente tengo de reactivo. Entonces, la pureza, recordemos, ¿sí?, que es lo que yo efectivamente tengo, ¿sí?,
de el compuesto de interés. Entonces acá nos dicen que una muestra que está mezclada tiene un 70% del compuesto que necesita. Entonces yo puedo decir que de los 8 gramos, que son el 100% de mi muestra, pónganle A, ¿sí? Vamos a llamarla A, muestra A y muestra B. El 100% de mi muestra A, el 70% es mi cloruro de amoníaco. Entonces, ¿cuántos gramos efectivamente tengo de este compuesto? Como dijo Franco, 5.6. ¿Sí? Esto es 8 por 70 dividido 100. Y en el caso de la muestra B, es 1,2 el 100% y el 95% es mi hidróxido de calcio. Entonces, ¿cuánto tengo en total? 1,14. 1, Perfecto. Bien, 1,14. Si alguno no le da este número, avise por las dudas, por si no está saliendo bien la regla de 3. Pero por ahora todos vienen diciendo el mismo valor. Bien, entonces con esto terminamos nuestro tercer paso, ¿sí? Entonces ya estamos. Primer paso, armar la ecuación, listo. Balancear, listo. Pureza, listo. Ahora, ¿qué venía? Ahora hay que calcular los moles y los gramos de nitrógeno. Bien, pasar a moles. Bien, ¿y eso cómo lo hacíamos? ¿Cómo pasábamos a moles? ¿Con qué dato? Con los de la ecuación. Son los moles del 100% y después 5,6 dividido los moles de 53,49 da 0,10,47. No sé. El 53,49, ¿de dónde lo sacaste? De los moles de los reactivos, ¿no? Bien, ahí a eso quería llegar. Lo que nosotros necesitamos saber es la masa molar de nuestros reactivos para poder pasarlos a moles. Entonces, un mol de mi reactivo 1, ¿cuántos gramos son del cloruro de amoníaco? 53 gramos. Exactamente 53, 53,45, dependiendo del redondeo que hayan usado. ¿Sí? Porque son 4 gramos del hidrógeno, 35,45 o 35 para el cloro y el nitrógeno 14. ¿Sí? Entonces sumamos y nos va a dar estos 53. Bien. Entonces, si un mol son 53 gramos, 5,6 gramos, ¿cuántos moles son? 0,10. Dependiendo de cuántas cifras significativas tomen, es 0,10, o mejor dicho, 0,1 o 0,11. Porque da 0,10566. Si quieren usar 3 cifras significativas, sería 0,106. Bien, entonces vamos con 0,11 moles. Y lo vamos a poner allá arriba. Así yo voy recuperando espacio ahí abajo. Bien. Y en el caso de el segundo reactivo, el hidróxido de calcio, ¿cuál va a ser la masa molar?
74 gramos. Bien. Yo por ahora les voy creyendo. Si alguno no le da la cuenta, me avisa. El calcio es 40 o 40,08. El oxígeno es 16 y el hidrógeno 1, pero tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Así que va a ser por 2. Eso nos da 74 gramos. Bien, hago la aclaración porque dio 74, pero a veces un error muy común, más cuando uno está apurado, nervioso y todos los osos que quieran agregar, se olvida que hay un subíndice abajo, entonces toma 16 y 1 y se olvida que había un 2 abajo, entonces la masa les queda más baja y por correspondiente se arrastra el error hasta el final. Bien, entonces 74 gramos es nuestro mol. 1,14 gramos, ¿cuántos moles son? 65. No, 0,15. 0,015. Pensémoslo No sé. desde la lógica. Si yo tengo 74 gramos y es un mol, si yo tengo 1,14, ¿cuánto voy a tener? ¿Más de un mol o menos de un mol? Menos. Menos. Ahí está. Entonces, a veces metemos la pata, o mejor dicho, acá metemos el dedo, mal en la calculadora. Entonces, uno de los mejores controles que podemos hacer es, ¿qué espero? ¿Más o menos de un mol? Entonces, como dijeron los compañeros, 0,015 moles. Medio que ya nos recontrarremil canta cuál va a ser nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso. Pero vamos a hacer el paso a paso para practicarlo. Porque nuestro cuarto paso, ¿sí? Nuestro cuarto paso es calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Podríamos haberlo calculado con los gramos? Sí, podríamos haberlo calculado con los gramos. Pero eso iba a implicar que lo que yo tengo en la ecuación de 2 moles de uno y 1 mol del otro, los tuviera que pasar a gramos. Pero tranquilamente podrían haber trabajado así igual. Bien, lo que nosotros tenemos es una relación 2:1. Es decir, por cada 2 moles del primer reactivo, uso 1 mol del segundo reactivo. Entonces, una de las cuentas que podíamos usar para los reactivos limitantes y en exceso es calcular cuánto hubiese necesitado del otro reactivo para las cantidades que tengo. Y el que me dé, ahí voy a seleccionar cuál es el que está limitante y cuál en exceso. Entonces, si yo por cada 2 moles del cloro de amoníaco uso 1 mol de hidróxido de calcio, para 0,11 moles, ¿cuánto hidróxido de calcio voy a necesitar? $0,055. 0,055. Bien, entonces, todos podemos interpretar que lo que me está diciendo esta cuenta es que yo con lo que tengo del primer reactivo real necesitaría 0,055 moles de esto. Sí. Bien, ¿tengo esa cantidad? No. No. ¿Tengo más o tengo menos? ¿Cuánto tengo de hidróxido de calcio? 1,2 Tengo gramos. menos. No. 0,01. 0,015 moles tengo. Y necesito 0,055. Entonces, ¿quién va a ser mi reactivo limitante y quién mi reactivo en exceso? El nitrógeno de calcio. Exactamente. El hidróxido de calcio va a ser mi reactivo limitante.
Porque yo necesitaría, para que reaccione todo lo que tengo del primer reactivo, 0,055. Entonces yo, como tengo menos, va a reaccionar todo lo que tengo de hidróxido de calcio y ya está, se me terminó la reacción. Me va a quedar una sobra, ¿sí? Un resto del cloruro de amoníaco, ¿sí? Pero no puedo seguir la reacción porque ya no hay más nada. Entonces, ahora podemos decir que nuestro reactivo limitante es el hidróxido de calcio. Bien, terminado el cálculo de reactivo limitante, ¿cuál es el siguiente paso? El rendimiento teórico, ¿no? Exactamente, el rendimiento teórico, es decir, la obtención de los productos. Y nuestro rendimiento teórico no es nada más ni nada menos que lo que nos dice la ecuación, que es, por las cantidades que tengo de reactivo, obtengo una determinada cantidad de producto. Lo que conviene, ¿sí? Porque es lo que podemos hacer, es calcular desde el reactivo limitante, porque si yo calculo desde el reactivo en exceso, hay una parte que no va a suceder, entonces no voy a tener el número ni el real ni el teórico. Entonces yo voy a calcular que por cada 1 mol de hidróxido de calcio, yo voy a obtener ¿cuántos moles de amoníaco? Que era lo que me preguntaba el enunciado. ¿Cuántos moles de amoníaco voy a obtener por cada 1 mol de hidróxido de calcio? 2. 2. Entonces, con 0,015, ¿cuánto voy a obtener? 0,03 kilos. 0,03 moles. Esto es mi resultado de rendimiento teórico, ¿sí? En moles. ¿Y qué me pedía el enunciado? En moles y gramos. Perfecto. Bueno, tenemos la mitad. Tenemos en moles y tenemos hasta ahí. ¿Cómo lo podemos pasar a gramos? No sé qué dijo que era el 0,03 moles. El amoníaco. Ok. Sí, porque es lo que obtuvimos como producto. Perdón, profe, me perdí. ¿En qué parte? En esta cuenta, digamos. Bien, llegamos a la parte del rendimiento teórico, es decir, yo ya llegué a todos los cálculos que son previos a mi reacción. Ahora, pongo y mezclo lo que voy a hacer con mi reacción. Ya calculé que de lo que agregué, el que va a limitar mi reacción es el hidróxido de calcio. Terminó la reacción. ¿Cuánto producto espero obtener? Eso es lo que acabamos de calcular. Como mi reactivo limitante es el hidróxido de calcio, yo sé que por cada 1 mol que use de hidróxido de calcio, obtengo 2 moles de amoníaco. Entonces, como yo usé 0,015, voy a obtener, por lo menos desde lo teórico, 0,03 moles de amoníaco. Y lo calculamos solo desde el amoníaco porque es lo que nos pide el enunciado. Otra vez puede ser del cloruro de calcio u otra vez puede ser el agua, pero en este caso nos pregunta el amoníaco. Ah, listo, profe, listo. Gracias. De nada. Ahora, nos lo pidieron en moles y en gramos. Entonces, ya lo tenemos en moles. Perfecto, tenemos la mitad del trabajo hecho. Ahora, ¿cómo puedo obtener en gramos? Con la fórmula que era, si 1 mol es 74 gramos, ¿cuánto es 0,015 moles?
¿Cuántos gramos sería? Es el mismo tipo de cuenta, pero pensá que ahí vos estás usando los moles y la masa del hidróxido de calcio. ¿Y yo qué quiero averiguar? Los gramos. El amoníaco. El amoníaco. Entonces yo voy a Ah, tener que entonces usar... iría el 53. No, No, no sería en 2 moles de nitrógeno, tengo 34 gramos, en 0,03 moles, ¿cuántos gramos tengo? 2 moles es 34. Banquen que me fijo, ¿eh? Nitrógeno es 14 más 3 del hidrógeno, 17, 34. Sí, la única aclaración ahí es que como nosotros ya estamos haciendo el pasaje a gramos, no hace falta tener que usar las cantidades estequiométricas. Yo estoy haciendo un pasaje en gramos, o sea que con la masa hacer 1 mol de amoníaco son 17, 0,03 moles, ¿cuánto? También ya sirve. Pero igualmente está bien pensado. Exactamente, tanto lo que decían Franco como Lucas es moles por masa molar, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener en cuenta es, si 1 mol de amoníaco son 17 gramos, 0,03 moles, ¿cuántos gramos son? 0,524. Ya te digo. ¿Cómo? A ver, me dio 0,524 gramos. Oh, qué raro. A mí me da 0,51. 0,51. Ah, A mí me da 0,51, pero... Ah, vos igual usás más decimales. Ah, sí, sí. Ahí puede ser un error, por eso digo, y Sí, porque vos usás los 0,067 del nitrógeno, ¿puede ser? no, yo ya partí de entrada con unos valores diferentes y se fue arrastrando. Ah, listo, listo, eso no te das problema. Igual, fíjate que el resultado tampoco te fue tan loco, porque Yo nosotros tenemos... claro, le tiré a 4 decimales por ser mol y bueno, ahí No, se fue. listo, no hay ningún problema, pero fíjate que llegamos... Por eso a mí me llamó la atención, porque fue como, no está tan lejos. No es que me dijiste, me dio 45. O sea, Claro, yo ya partí con 0,1047, ya a partir de ahí empecé a tener, listo, por eso listo, no hablé listo. más, y acá, bueno, era. No, listo, perfecto. No, igual está bien entonces. Y Está este es bien. el 100%. Es que Es sería más o menos lo que hicimos con los datos puros, ¿no? Tener, a partir del 100%, ahora hacemos el 87%, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Bien, vamos rebobinando entonces. Acá obtuvimos el resultado de lo que era el inciso. Por ahora hicimos el rendimiento teórico, ¿sí? Esto fue nuestro paso, rendimiento teórico. Ahora vamos a el paso 6, ¿sí? Yo le puse 6 ahora porque hicimos estos pasos, pero vamos al Profe, siguiente perdón. paso. Sí, Sí, que para obtener en gramos y obtener ese resultado que dijo que era un mol, era 16 y después que no lo escribió. ya lo borro acá y te pongo que ahora lo que tengo en cuenta es la masa molar del producto que yo quise averiguar, que lo tengo en moles y ahora lo quiero en gramos. Entonces me fijo la masa molar y la calculo con la cantidad de moles que tengo. Entonces fue, si un mol son 17 gramos, nuestros 0,03 moles, ¿cuántos gramos son? Y dio 0,51 gramos. Genial, profe, gracias. No, de nada. Entonces, esto último, ¿sí? Es mi rendimiento teórico. Pero el comentario que hacía Carlos tiene que ver con la respuesta de la. Porque la lo que me pregunta, ¿cuántos moles y gramos voy a obtener si mi rendimiento real es del 100%? Entonces, estamos en presencia de un rendimiento real, ideal, fantasioso, hasta les diría, en donde todo se convierte tal cual como nosotros lo esperábamos. Y que obtenemos 0,51 gramos. Entonces, esos 0,51 gramos y esos 0,03 moles son mi 100%. ¿Sí? Es el caso en el que el rendimiento teórico es igual al rendimiento real. ¿Sí? Pero lo que hace la aclaración, Carlos, es que, bueno, perfecto, pero en el inciso B me pregunta esto mismo con 87%. Ese caso es en el que
las cosas pueden fallar, que después ustedes más adelante, creo que ustedes después tienen química inorgánica sola, ahí avanzan un poquito más, y en química orgánica también, donde van empezando a ver lo específico de las reacciones, van a ver qué cosas son las que afectan al rendimiento real, ¿sí? Como subproductos, cosas que reaccionan ahí entre medio, etcétera, que hacen a que baje el rendimiento. Nosotros por ahora sepamos que no todo es ideal, pueden fallar las cosas y nos da un poquito menos. Entonces, es el caso en el que tenemos casi todo. Del paso anterior que sacamos 0,03 de amoníaco. Ok, no dije nada, gracias. De nada. No, es que fue la explicación de cómo hicimos el pasaje de moles a gramos para la compañera porque no lo habíamos escrito. Lo hicimos por arriba. Entonces, como no tenía espacio, borré todo y armé esta cuentita solamente. Bien, entonces, para el rendimiento del 87%, tengo en consideración estos valores, ¿sí? Por favor, reténganlos. Léase, escríbanlos mientras yo borro. Y ahí sí podemos usar o la regla de 3, ¿sí? Que algunos me preguntaron si podía hacerse con regla de 3, se puede. O con la fórmula, ¿sí? Que es el rendimiento porcentual es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Que es lo mismo que decir si mi rendimiento real, perdón, mi rendimiento teórico es de 0,03 moles, por lo tanto es un 100%, el 87%, ¿cuántos moles son? Cualquiera de las dos cuentas, reemplazando en los lugares correctos, está bien. El que a ustedes les resulte más práctico porque les sale más fácil la regla de 3 o porque son más adictos a las fórmulas porque se las aprenden más fácil, lo que a ustedes les sirva. Las dos opciones están bien. Y esto nos lleva a ¿cuánto vamos a obtener de producto? 0,02. A ver, ya lo miro. Sí, 0,026. ¿Sí? Fíjense, ahí yo le agrego uno más. Porque si lo redondeo parece que no me cambió en nada. Es tan poquito que no hay diferencia, ¿no? Exactamente. En moles. Ahora miremos en gramos. Si 0,51 gramos es mi 100%, mi 87%, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da en gramos? 0,44. 0,44. Fíjense que en gramos se ve, pero es tan poquito que en moles, si no usamos 3 cifras significativas, no se ve. Yo leí 87, pero... 87%. ¿Puse un 8? No, 87% decía el ejercicio 5. Hago una pregunta. El 1,40 gramos, ese 30% que partimos, ¿se le va a sumar al final para obtener el valor total de lo que tengo? ¿Qué 30%? O sea, se mezclan 8 gramos de muestra de 70% de pureza y nos lleva al 5,6 en el caso. Ese diferencial que visto con la mirada del laboratorio, ¿es algo que nos va a estorbar al final? Sí. Para considerarlo, ¿no? Es que puede llegar a ser uno de los causantes por los cuales mi rendimiento no sea el teórico, por ejemplo. Por ejemplo. Porque esa impureza... Si es un catalizador, no, porque no reacciona, y si no fuera un catalizador, sí. Exacto, pero la mayoría de las veces
Se lo sumé, esto que les había dicho, que iba a modificar las diapositivas para ponerles algunas cositas más, principalmente los de reacciones ácido-base. Les agregué unas diapos de pureza donde ven ejemplos de la vida real, ¿sí? Que a veces las impurezas, por ejemplo, es agua. Entonces, puede como no molestarte. Después vamos a ver en equilibrio químico, ¿sí? Que eso falta todavía, pero vamos a ver en equilibrio químico que, por ejemplo, eso es la impureza, pero a la vez, en mi reacción química, es producto. Entonces puede desplazarme mi reacción y modificarme la cantidad de producto que tenga al final. Justamente le iba a preguntar eso. Sí, Y bueno, el ejemplo de dióxido de cloro, ¿no? Que se vendía, digamos, no con la pureza del 100%, y lo que te podía afectar justamente eran las impurezas, sino el producto. exactamente. La Por confusión. eso, muchas veces se tiene esa consideración y uno tiene que trabajar con reactivos que también en la vida real ese es el máximo grado de pureza que uno puede obtener. Entonces, sabe que se atiene a eso. En Sí, algunos casos las impurezas no afectan y en otros sí. que bueno, es el ejemplo del alcohol al 96%, que cuando lo llevamos al 70% es PRUS, es una disolución de una disolución, entonces no es 70-30, digamos. Sí, igual ahí lo del 70-30 tiene que ver con soluciones y el tema de las fuerzas intermoleculares que se acomodan mejor, por eso no termina siendo un 70-30. Pero sí tiene que ver con la... Pero lo que pasa es que no partimos de un 100%, por eso partimos de un 96% por elaboración, sería muy caro hacerlo al 100%, esa es la idea. No se llega, pero eso es otra cosa que van a ver más adelante que son aciótropos. Bueno, excelente. Gracias, profe. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Este justo era un ejercicio en el que se mezclaba de todo, ¿sí? Porque vimos todo. Ecuación, armado de ecuación, balanceo, pureza, reactivo limitante y en exceso, rendimiento teórico y rendimiento porcentual, ¿sí? Entonces vimos todo un combo hermoso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si no, avanzamos con la teoría de redox y tratamos de hacer algunos ejercicios y ejemplos de redox, más por lo que fueron expresando algunos compañeros que ya saben que les cuesta redox. Estaría bueno Redox, profe. De mi parte, por lo menos. Bueno, avanzamos entonces con la teoría, así con todo listo, todo visto, avanzamos con ejercicios. Bien, esto lo voy a correr para acá. La buena raya para poder... Pero... Si los veo. Listo. Bien. Ahí les comparto. Bien. Bien. Nos queda muy poco, ¿sí? De redox. Habíamos visto el último paso, ¿sí? Lo último que habíamos visto eran los diferentes pasos que podíamos utilizar, que podíamos como segmentar, ¿sí? Vamos a repasarlos un poquito para lo que es las reacciones de oxidorreducción. Para los que no hayan podido estar en la clase anterior y no hayan podido ver el video, habíamos hablado de que había dos tipos en particular de reacciones que íbamos a estudiar, que eran las reacciones ácido-base y las reacciones redox o de oxidación y reducción. El caso particular de las redox, como su nombre lo indica, son dos reacciones que tienen que pasar en simultáneo. Por eso no podemos estudiar a la oxidación sin la reducción. O sea, podemos estudiarlas, pero van a pasar simultáneamente. Entonces, una de las técnicas para poder analizar correctamente estas reacciones era el método de la hemireacción. Esta es asignar, ¿sí?, los números de oxidación para determinar quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Entonces nosotros habíamos visto que el que se oxida
¿sí? Como habíamos visto el ejemplo, se me fue muy lejos. Habíamos visto el ejemplo de el zinc con ácido clorhídrico para la formación de cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. Y habíamos hablado de que el agente, perdón, que aquel que se oxida, ¿sí? Es el que pierde electrones y el que se reduce es el que gana electrones. Y que venía la parte trabalengua de todo este asunto en el que íbamos a mencionar que los agentes oxidantes van a ser aquellos que hacen que se oxide el otro elemento, y el agente reductor va a ser aquel que permita que se reduzca el otro, ¿sí? Igual cuando hagamos los ejercicios vamos a marcar bien cuál es el átomo o el elemento que se reduce u oxida y qué compuesto va a ser el agente oxidante o reductor. Medio trabalengua. Bien, entonces dijimos, asignamos los números de oxidación, ¿sí? Y determinábamos quién era el que se oxidaba y quién era el que se reducía. Y acá venía la parte como más difícil de pensar, más que nada por el hecho de que es diferente a las otras reacciones, que es escribir las hemireacciones. Es decir, acá sí separamos la reducción y la oxidación como en dos ecuaciones diferentes, pero con la conciencia de que están pasando en paralelo. Cuando planteamos esas semireacciones, vamos a balancear, sí que me quedó mal al final, a esa no la edité, el balancaer. Bueno, el balancear cada hemireacción, ¿sí? Con una pista, ¿sí? Esto que decíamos que vamos ganando como pistas para los balanceos. En este caso, buscamos los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, porque hay como una pseudotrampa, entre comillas, que si me quedan medios raros o me quedan medio mal, completamos con agua, ¿sí? O con protones, dependiendo en el medio de reacción con el que estemos trabajando. Que ahí después con los ejercicios y con los ejemplos les voy mostrando. Pero por esa razón, pateamos al oxígeno y al hidrógeno hasta lo último. Después balanceamos los oxígenos, agregando agua. Y balanceamos hidrógenos agregando protones, ¿sí? Y finalmente balanceábamos la carga agregando electrones. Hasta ahí. Una vez terminados los balanceos de las hemireacciones, multiplicábamos la hemireacción por enteros para que los electrones que se ganaron y se perdieron sean lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá mucho texto, ¿sí? Pero los pasos son asignar números de oxidación para determinar quién se oxida y quién se reduce, para después armar las semireacciones de reducción y oxidación, balance de masa, balance de carga, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental de una reacción redox es que vamos a tener en cuenta que se pierden y se ganan electrones. Entonces, ahí lo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado son las cargas, porque es el paso que nos diferencia de todas las reacciones. Luego, cuando terminamos de balancear masa y cargas, sumamos las semireacciones, o sea que volvemos a la vida real, que están pasando las dos al mismo tiempo, y lo que nos va a pasar es que va a haber cosas que se repitan a ambos lados. Por lo pronto, electrones. Se tachan lo que aparezca a ambos lados, chequeamos que hayan quedado bien las masas, chequeamos que hayan quedado bien las cargas después de hacer esas eliminaciones y tenemos efectivamente nuestra reacción. Acá un ejemplo es la reacción, ¿sí? Que es, yo lo digo con los iones porque estoy acostumbrada a esa reacción, es el permanganato de potasio, ¿sí? Con el ácido carbónico. A ver, no, este es el ácido, bueno, este sí no me acuerdo, tiene otro nombrecito más particular. Y lo que se hace es que reacciona, ¿sí? Uno con el otro, es una reacción colorimétrica, divertida desde el punto de vista del color, frustrante desde el punto de vista que
Por lo general esta reacción se hace hasta que tenga un color medio rosadito. Y si se pasa a fucsia, perdiste, básicamente. Entonces cuando ahí ustedes desbloquean el meme de venía todo tan bien hasta que ¡pum! Fucsia. Igual creo que ustedes lo ven o en química inorgánica o en una de técnica de laboratorio donde ven titulación. Y creo que también lo ven en el laboratorio de alimentos. Puede que lo hayan visto, pero no estoy segura. Bien, la reacción esta lo que tiene es que da manganeso, ¿sí? En catión más 2 y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es analizar los estados de oxidación de nuestros compuestos, pero acá la pista que tenemos es que en ninguno de estos casos es el peróxido de hidrógeno, entonces nuestro oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, como siempre. Entonces ahí donde yo voy a poder prestar atención, ¿sí? Es que los que más chances tienen de cambiar el número de oxidación son el carbono y el manganeso. Entonces voy a mirarlos con detenimiento. Miro y en la tabla periódica, ¿sí? Voy a ver que el manganeso tiene varios estados de oxidación. 7, 6, 4, 2, 3, tiene de todo. Pero yo le voy a asignar en función de la carga que tiene mi compuesto y las bondades del oxígeno de que siempre tiene menos 2. Igual este me parece que lo vamos a pasar a la tablet para que puedan ver el paso a paso y podamos ir haciendo las cuentas. Me parece que les va a resultar un poco más práctico. Dale, Micaela, gracias por avisar. Ahí les comparto. Y anotamos la reacción. Pero, bueno. Bien. Entonces, decíamos que nuestra reacción era manganeso, oxígeno 4 con carga negativa, más carbono 2, oxígeno 4 con 2 cargas negativas. Y eso nos termina dando manganeso 2 más dióxido de carbono, ¿sí? Una pregunta que puede surgir, y que acá se las voy a aclarar para que se queden tranquilos, es que este ejemplo en particular nosotros estamos tomando los iones, ¿sí? Que a nosotros nos interesan, porque muchas veces las reacciones se las analiza de esta forma. Pero si ustedes se fijan, no dan las cargas ni ahí, porque tenemos 3 cargas negativas totales para un lado y 2 cargas positivas para el otro. Ahí tengan en cuenta que va a haber los contraiones con los que están interaccionando estos diferentes compuestos a los diferentes lados, ¿sí? Eso para que se queden tranquilos, pero en la realidad está disociado otros componentes que se van a equilibrar. Pero como queremos analizar en puntual esta reacción, lo sacamos de las cuentas. Bien, miramos acá el manganeso. Y esto, ¿sí? Nos lleva a la cuentita que habíamos visto para los números de estados de oxidación. La cuenta total siempre nos tiene que dar la carga total de la molécula o del compuesto, que es menos 1 en este caso. Lo bueno del oxígeno que yo les decía es que siempre es menos 2, salvo excepciones. Lo bueno no es una excepción. Y acá el manganeso, como tiene muchos números, tengo que fijarme cuál va acorde. Entonces, menos 2 por 4 me da menos 8. Entonces, ¿qué valor del manganeso me va a dar una carga negativa, ¿sí? A todo mi compuesto? ¿Qué cuenta matemáticamente hablando? Me da que menos 8 más algo me dé menos 1. 7. 7.
Y si nos fijamos en la tabla, el manganeso tiene el 7 como posibilidad. Entonces, el manganeso tiene un estado de oxidación más 7. El oxígeno tiene menos 2. Está bien, tenemos 4 oxígenos, pero pensemos en los cambios de estado de oxidación. Bien, vamos al carbono. Habíamos visto que el carbono puede tener de estado más 4, más menos 4 y también 2. Entonces tenemos como algunas opciones. Entonces vamos acá y vemos otra vez. Carga total, menos 2. Carga que aporta el oxígeno, menos 2 por 4. Otra vez la pregunta. ¿Qué número? Acá recordemos que es por 2. ¿Qué número por 2 me va a permitir que en esta cuenta menos 8 me dé menos 2? 3. 3. Bien. Miramos. Y es uno de esos casos horribles en que no que se condice el número. Porque no, el carbono no tiene solo más 2 o más 4. Exactamente. Este es un caso, ¿sí?, en el que el carbono está más 3 y es una excepción del carbono. Quédense tranquilos que solamente nos queda en esta reacción. No vamos a poner, creo que ni en los ejercicios, y obviamente en el parcial no les vamos a poner este tipo de circunstancias, pero es un caso como en el que pasa en el peróxido de oxígeno, donde en vías generales es 2 y 4, pero esta vuelta es 3. Bien, entonces nuestro carbono es más 3. Nuestro oxígeno sigue siendo menos 2. Borramos acá las cuentas. Y vamos a la parte de los productos. El manganeso ya nos hizo el trabajo mucho más fácil, tiene carga más 2. Entonces pasamos de 7 a 2. Y acá, en el caso del dióxido de carbono, la carga total es 0. El oxígeno es menos 2, pero tengo 2 oxígenos. Y el carbono no sé cuánto es. Menos 4 más cuánto me va a dar 0. 4. Entonces acá sí tiene 4. Y acá menos 2. Entonces tenemos el caso en el que pasamos de más 3 a más 4. ¿Sí? Entonces, ¿quién perdió electrones o cedió electrones? Manganeso pierde. ¿Están de acuerdo? Las cargas. ¿Qué nos decían? ¿Perdía o ganaba electrones? Las cargas positivas. Profe, ¿no se supone que perdieron los dos? No. Pero no tienen Sería positivo. redox. Fíjense, si pasó de más 7, carga positiva más 7 a carga positiva más 2, ¿aceptó o cedió cargas negativas? Y se reduce. ¿Aceptó? ¿No excedió? Ah. No, Aceptó, profe. negativas. Volvamos a cationes y aniones. Mi catión con carga positiva era cuando cedía electrones. Entonces, si yo tengo menos carga positiva, ¿qué pasó? ¿Ganó electrones o perdió electrones? ¿Perdió? No, No, ganó. ganó electrones. El más es menos, siempre. Más Así que 7 quiere decir que mi átomo tiene 7 cargas positivas. Y si después tienes 2 cargas positivas, aceptó electrones. perfecto.
Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el manganeso aceptó electrones. Y en este caso, como ganó una carga positiva, es que perdió un electrón. Por eso tiene una carga positiva más. ¿Sí? Eso después... El oxígeno sigue manteniéndose entonces. El oxígeno Siempre. no le pasó nada. Ok. Viene portándose bien. Entonces, ahí lo que nosotros podemos decir, ¿sí? Con lo que vimos, es que el manganeso es el que se reduce y el carbono es el que se oxida. Entonces podemos decir, manganeso se reduce y carbono se oxida. ¿Sí? Y con esto del trabalenguas que les decía, quiere decir que el tetróxido de manganeso es el agente oxidante y el otro va a ser el agente reductor. ¿Sí? Yo estoy confundida con algo. Cuando tenía, por ejemplo, un +2, Sí. ¿no era que perdía electrones? Y cuando tenía un -2, cuando ganaba. Claro, pero acá vos tenés tenés todas las cosas positivas. O sea, ¿siempre va a pasar que tengamos todo positivo o puede variar? Puede variar, pero lo importante es que vos veas dónde se pierden y se ganan cargas negativas. Entonces, si yo tengo +7 y llegó a +2, ¿qué le pasó? ¿Sumó o restó cargas negativas? Correcto. O sea, tengo 5 cargas negativas. En un escenario de... Esto es que recibió 5 electrones. El propio marketing. Bien, seguimos, así después vamos viendo y seguimos. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces en este caso, ¿sí? Ya podemos plantear las semirreacciones, ¿sí? Y esto es, pongo los carbonos con los carbonos, los manganesos con los manganesos. Entonces, ¿sí? Esto lo borro acá para poder armar las ecuaciones. Entonces pongo como en paralelo manganeso, oxígeno 4 con carga negativa pasa a manganeso con carga +2. Y del otro lado tengo la hemirreacción que nos lleva al carbono. Bien, miramos. Técnicamente en masas, el manganeso no hay problema, ¿sí? Porque tengo un solo manganeso. Y dijimos para equilibrar, ¿sí? Los oxígenos equilibrábamos con agua. Entonces, para equilibrar, vamos a proponer. Voy a hacer más chiquito para que me entre. 4 aguas. Y los hidrógenos los dejamos al final y lo equilibramos del otro lado. Entonces, en este caso me va a quedar 4 por 2, 8. 8 y protones. ¿Sí? Esto que dijimos del paso a paso. Ahora vamos al balanceo de cargas. Yo tengo 2 cargas positivas de un lado y del otro tengo 8 cargas positivas y una carga negativa. Entonces, para que me queden las cargas iguales a ambos lados, ¿dónde debería agregar electrones y cuántos? Si yo acá tengo 8 cargas positivas y una carga negativa, y acá tengo 2 cargas positivas, para que me dé lo mismo,
¿Dónde debería agregar electrones? En el a ver cómo se dice, manganeso, digamos en el primero, un 2 le agregas. Acá proponen 2. No miren los componentes, miren las cargas, miren la matemática sencilla. Menos 1 más 8, 5 7. puede ser. menos 1 más 8, 7. 7. 7. para que me quede igual y yo solo puedo agregar Menos. electrones. Sí. Alguien dijo la respuesta. Menos 5. Exactamente. Entonces de este otro lado voy a agregar 5 electrones. Menos. O sea, no hace falta poner un menos, sino que agrego 5 electrones que son cargas negativas. 5. Claro, tiene que ir aceptando electrones el manganeso. Exactamente, el manganeso en la etapa de reactivos acepta 5 electrones. Eso es lo que estoy poniendo acá. Claro, entonces del otro lado, como es producto, se tiene que ir reduciendo. Bien, ahora hasta acá me van a tener que creer que terminamos esta parte. La dejamos ahí en stand-by. Vamos a la otra parte. Balance de masa. ¿Cuántos carbonos tengo a cada lado? 2 y 1. 2 y 1. Entonces, puedo proponer 2 dióxidos de carbono, ¿sí? Y me quedan igual cantidad. 2 carbonos, 2 carbonos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Balance de masa impecable. Vamos a las cargas. Tengo 2 cargas negativas de este lado y 0 cargas del otro. ¿Dónde voy a tener que agregar electrones y cuántos para que las cargas me queden igual? En el 2. Lado carbono. derecho. 2 electrones y ¿en qué lado? A la derecha. Bien. Sí. Entonces me queda... Uy. Bien. Hasta ahí terminamos lo que se llaman las hemireacciones. ¿Sí? Van a ver que tenemos el paso a paso, ¿sí? En las diapos. Listo, listo. Los dos, ¿no? ¿Cómo? ¿Le faltó el 2 en el segundo término? Sí, perdón. Ah, lo borré. Sí, me quedó en blanco. Ahí va, ahora sí. Listo. Bien. Entonces, llegamos al momento en el que combinamos las semireacciones. ¿Sí? Voy a borrar para que tengamos más espacio y hacer el desglose. ¿Sí? Y esto nos va a quedar 5 electrones. Bueno, vamos a hacerlo mejor ahí. 5 electrones más manganeso, oxígeno 4, más 8 protones. Nos da manganeso más 2, más 4 aguas. Y en la otra de mi reacción nos quedaba carbono 2, oxígeno 4 menos 2, 2 dióxidos de carbono más 2 electrones. Bien, recordemos los pasos que veníamos viendo en las diapositivas, ¿sí? Que terminados los balanceos, ¿sí? Y el punto 4
el punto 4 de nuestros pasos era multiplicar por números enteros para que la cantidad de electrones ganados y perdidos sean los mismos. Este es un caso y que recomiendo porque después anulamos cosas y simplificamos. La mejor que pueden hacer es multiplicar por el contrario si tienen diferentes números de electrones. Si tienen el mismo número, ya está, suman las ecuaciones y listo. Pero en este caso, nosotros tenemos 5 electrones y 2 electrones. Entonces, mi recomendación para que no se hagan lío numérico es multiplicar por el número entero de la cantidad de electrones que tiene la otra de mi reacción. ¿Sí? Entonces, de esta forma nos termina quedando, esto se multiplica todo. Entonces nos quedan 10 electrones más 2 tetróxido de manganeso más 16 protones. Nos va a dar 2 manganeso más 2 más 8 aguas. Si me olvidé de alguno, avísenme. Después el otro nos queda 5 y nos da, esto siempre traten de que las flechas queden igual, así ustedes se pueden ubicar cuáles son reactivos y cuáles productos. 10 dióxidos de carbono y 10 electrones. Bien, terminado el paso 4. Perdón, profe. Sí. Una pregunta ahí. Si no fuera el mínimo común múltiplo y nos queda más grande, después tenemos que simplificar. Sí, después simplificamos. Okay. Por eso les tiro este tip para los que no son muy fans de la matemática y que probablemente ni se acuerden cuál es mínimo común múltiplo. No, lo que pasa es que a veces no daría el factor mínimo si uno es más grande, entonces nos va a quedar una expresión más grande que hay que simplificarla después. ¿No? Sí, eso sí, siempre simplificarlo porque ustedes en la ecuación lo que van a plantear es lo mínimo que necesitan de cada cosa para que la reacción ocurra. Entonces, por eso les digo, si no se dan cuenta a simple vista cuál es el número mínimo por el cual multiplicar, multiplican uno por otro y después se simplifica. Bien, había otras preguntas. Creo que era Leandro. Sí, era porque se multiplicaba por 2 y por 5, pero sí, entendí. En el punto 4 de el balanceo de las semiecuaciones, cuando queremos intentar juntar o combinar las semiecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es que nos quede la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Entonces, de esta forma, fíjense que nos quedaron 10 electrones de un lado y 10 electrones del otro. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bien, ahora sí. Profe, ¿ahí los electrones se anulaban? Exacto. Ahora sí, nosotros podemos sumar las semirreacciones y anular los electrones. Entonces ponemos primero 10 electrones más 2 de nuestro compuesto más 16 protones más 5, ¿sí? Porque ahora juntamos esto. 5 carbono 2, oxígeno 4, carga menos 2. Y nos da 2 manganesos más 2. En su hoja seguramente quedó más lindo. 8 aguas. 10 dióxidos de carbono. Y 10 electrones. ¿Sí? Eso es toda nuestra ecuación. Miramos y vemos que se repite y lo anulamos. Y que se repite los electrones. Entonces los electrones se van. Miramos si las masas están balanceadas. Esto ustedes lo que se pueden fijar es que queden misma cantidad de átomos a ambos lados o hacen esta sumatoria de masas que les había dicho. Cualquiera de las dos técnicas es lo mismo. Nos fijamos y vamos a ver que tenemos 2 manganesos, 4, 8 oxígenos
A ver. No, acá tenemos 20, 28 oxígenos. Y acá tenemos 20, 28 oxígenos, 10 carbonos, 10 carbonos, 16 hidrógenos, 16 hidrógenos. Después lo pueden chequear con más detalle, eso quédense tranquilos. Nos quedaron bien las masas. Miramos las cargas totales. Nos quedan acá menos 2, más 16, menos 10. ¿Sí? Porque multiplicamos los números por esas cargas. Entonces en total nos termina quedando más 4. Acá hacemos 2 por 2 más 4. Y el resto era neutro. Entonces las cargas nos quedaron más 4 a un lado, más 4 al otro. Acá recién me acabo de dar cuenta que en el Meet les debe tapar mi nombre, lo que son los 10 electrones y la carga. Así que se los pongo acá arriba, es un menos 2. ¿Sí? Profe, ¿por qué puso más 4? Porque yo tengo carga más 2 y tengo 2 manganesos. 2 por más 2, más 4. Ok. Y en eso... ¿Y el menos 10, profe? Perdón, el menos Porque 10. son 5 5 por menos 2. 5 por menos 2. Ah, listo. Sí. Gracias. Ay, no. Profe, y del otro lado no llego a ver bien. Es más 4 y el 8 del agua, eso no lo ponemos. No, porque el agua es neutra y el dióxido de carbono también, no tienen carga. Los únicos que aportan ahí, el único que aporta carga ahí es el manganeso. Y fíjense que nos queda más 4 a ambos lados. Entonces, una vez balanceadas las cargas de masa, una vez balanceada la masa, una vez balanceadas las cargas, podemos decir que terminó nuestro balanceo. Y entonces nos termina quedando, que ahora borro acá arriba, así nos queda bien. Que nuestra ecuación es, o mejor dicho, la modifico arriba y le vamos a poner 2 tetróxido de manganeso, 5 de este, más 16 protones, 2 manganesos, 10 dióxidos de carbono, más 8 aguas. Y ahí termina nuestra reacción, ¿sí? Nuestro balanceo, mejor dicho. ¿Sí? Esto, ¿sí? Uno dice, pero inventamos cosas porque le metimos agua, le metimos protones. Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que esto se puede hacer cuando las reacciones están en medio ácido, entonces puedo tener estos protones, y están en solución acuosa, puedo tener aguas. Y la misma reacción termine liberando agua. Lleva tiempo, es complejo, ¿sí? Por eso hay muchos ejercicios de redox para practicar, pero si van haciendo el paso a paso, va a ir saliendo. Sé que la parte clave y la que suele costar más es cuando tienen que definir quién gana y quién pierde electrones, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es quizás no hacer un montón de ejercicios ahora, pero sí lo que podemos hacer es mirar algunos ejercicios y definir cuál se oxida, cuál se reduce, con cuánta cantidad de electrones, así le tienen el pie para arrancar algunos ejercicios. Igual volvemos primero a la teoría, así terminamos de ajustar 2 o 3 cositas y ya podemos hacer ejercicios. Porque no nos quedaba mucho. Si se fijan en las diapos son los paso a paso que hicimos recién. Ahí vuelvo a la videollamada, así veo. O sea que no hay posibilidad de equivocarse en nada. Eso es lo difícil de la redox, por eso yo entiendo que digan lo que me cuesta es redox y es como, sí, te entiendo. Y si por lo menos no te cuestiona redox, primero me voy a dudar si me agarraron los apuntes. Bien,
Entonces, fíjense que en las diapos está lo mismo, el tema de asignar el número de oxidación, ¿sí? Que se responde con estos pasos de acá, ¿sí? Entonces, asignamos el número de oxidación, vemos cuál pasa a cuál. Entonces, cuando vemos como regla, ¿sí? Para que sea más fácil, es conceptualmente, a mí me interesa que ustedes entiendan, ¿sí? Quién está aceptando y quién está perdiendo electrones. Pero si les sirve desde lo práctico, cuando paso de un mayor a un menor número, se reduce porque aceptó electrones. Y si paso de un menor número a un mayor número, se oxida porque perdió electrones, ¿sí? Puede pasar que pasen de un coeficiente negativo a uno positivo. Ahora no se me vienen ejemplos, pero podría pasar. Uno de los ejemplos mucho más conocidos son que pasan de 0 a un determinado estado de oxidación, o más o menos. Ahí quizás es mucho más sencillo para ustedes porque se parece más a los aniones y a los cationes. Entonces dicen, pasa carga positiva, perdió electrones, pasa carga negativa, aceptó electrones. Es como mucho más fácil de ver. El problema es cuando pasamos en estos números, ¿sí? El tema de los balanceos, fíjense que en las diapos arrancamos al revés, ¿sí? Arrancan con carbono, ¿sí? Que dentro de todo era la más sencilla porque era un balanceo de masa, agregarle 2 electrones y ya estábamos. Ahora en el caso del manganeso, ahí nos teníamos que poner a inventar un poquito más, ¿sí? Porque teníamos que equilibrar oxígenos con agua, nos aparecen hidrógenos, o sea, solucionamos un problema pero sumamos otro, agregamos protones y recién ahí nosotros podemos mirar cuántos electrones vamos a necesitar, ¿sí? Y terminamos de balancear el tema cargas. La combinación, por eso esto de la evaluación, y por eso se multiplica por 5 la primera reacción y por 2 la segunda. Las cuentas final, las sumas que vimos acá, que se vayan los electrones porque son iguales cantidades. Les puede pasar, ¿sí? Para que se queden tranquilos, que equilibrando les queden una cantidad de aguas por un lado y una cantidad de aguas por el otro. Eso también se va a anular. Por ejemplo, no sé, de este lado les quedaban 4 aguas y de este otro lado 8. Se tachan las 4 y del otro lado quedan 4. Y ya está. Y ahora, esto todo lo vimos en función de lo que yo les decía de una reacción ácida. Cuando estamos en presencia de una reacción en solución básica, ¿sí? Se puede balancear como en el caso ácido, ¿sí? Como el que vimos anteriormente, pero lo que va a ocurrir es que la ecuación que está balanceada, una vez que esté balanceada, se añaden oxidrilos a cada lado de la ecuación para neutralizar los protones y poder crear agua en su lugar. Esto es más que nada para que ustedes no tengan que creer, o sea, tengan que creer que se tienen que memorizar 2 tipos de reacciones diferentes. Pueden resolver tal cual como hicimos la ácida, pero en el caso donde están los protones, es decir, acá, en el de 16, ¿sí? Acá tendrían que agregar oxidrilos a ambos lados para neutralizar. Entonces ponen 16 oxidrilos de este lado, 16 oxidrilos de este otro, y ya está. Se solucionó. Eso también, si se produce agua en ambos lados, se debe restar el agua de cada lado, y san se acabó, y fin. Igualmente, como este no vimos un ejemplo, vamos a buscar un ejercicio de la guía donde haya una solución básica para que puedan practicar. A ver los comentarios. Es que en realidad lo más probable es que estén separados, pero tengan en cuenta que esto que hicimos acá es estequiometría, ¿sí? Porque hubo balanceo de masa, solo que lo que se suma es balanceo de electrones. O sea que en vez de arrancar por balancear masa
como hacíamos en las otras ecuaciones, lo que nosotros vamos a hacer es arrancar como solucionamos una redox. Entonces, digamos que a lo que veníamos haciendo le tenemos que sumar un paso, ¿sí? Que es cuando vamos a balancear la ecuación, es mirar, ¿es una redox o no? Una vez respondida esa pregunta, arranco. Si no es redox, sigo por la otra vía. Es redox, voy por esta vía. A lo que vos te debes referir es a situaciones problemáticas donde tengamos reactivo, producto, calcular el rendimiento, etc. Yo no creo poner ese tipo de ejercicio por una cuestión de que les va a llevar demasiado tiempo y tenemos 2 horas. Entonces quizás se haga algo más sencillo, o mejor dicho, no voy a mezclar tantas cosas porque yo sé que cuantos más pasos tiene un ejercicio, ustedes más se complican y más difíciles que lleguen al resultado porque se me quedan a la mitad. Capaz que es como, listo, terminé la redox. Y tenían que contestarme cuánto producto se obtenía. Entonces, yo no creo ponerles, por ejemplo, una redox para una reacción. O sea, para que algo que yo les quiera preguntar, tengo tanto reactivo, quiero obtener tanto producto. No, lo más probable es que sea algo aparte, donde identifiquen, por ejemplo, si es una redox o no, y cómo la balancearían. Cosa de que no quede anidado. Porque es esto también. Si le pifiaron en redox, me pifiaron en todo lo demás. Así que no, lo más probable es que se los tome por separado. Pero bueno, otra vez, todavía no me senté a ver el examen con los otros profes para armarlo, pero no creo. Sí, sí, igual te entendía a qué referías por esto de datos de estequiometría. Pero sí, sí. Bien. Bueno, con esto ustedes ya pueden hacer toda la guía de la unidad 4, ¿sí? Y vamos a buscar una reacción redox básica. A ver. No básica por fácil, sino básica por estar en medio básico. Por ejemplo, el punto... Ahora tengo hipo. El punto está bien armado y estructurada el tema de la guía para que ustedes vayan practicando los pasos. Porque en el 18 es que ustedes identifiquen si son oxidorreducciones, ¿sí? O sea, si son redox o no. Y en el caso de que sean redox, ustedes identifiquen cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Fin. No es que tienen que ponerse a balancear. ¿Sí? Solo les pide eso. El siguiente punto les dice plantear las semirreacciones. O sea que es lo mismo que el 18, determinar quién se reduce y quién se oxida, y plantear las semirreacciones. Pero no hablamos de balancear. Entonces fíjense que ahí van de a poquito, de a pasos. Si se animan para poder practicar, fíjense si pueden balancearlas. Si ven que se complica mucho, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Sí, lo vemos la clase que viene para si se traban al balancearlo, ¿sí? Ahora no las vi una por una, pero quizás algunas están planteadas de esta forma porque al balancearlos se hace mucho matete, ¿sí? Entonces, eso no. Y lo que voy a ver es hacerles unos ejercicios adicionales donde tengan medio ácido y medio básico para que puedan practicar y puedan ver la diferencia entre un ácido y un básico. Bueno, dudas, consultas sobre redox, algo teórico que no haya quedado. Yo sé que muy posiblemente es como fue un montón de información, hace falta procesarla, seguro, y es muy viernes, así que puede pasar eso también. Pero fíjense, revísenlo, ¿sí? Y cualquier cosa, el lunes, ¿sí? Ya nos ponemos con eso. Y voy viendo de cargarles algún modelito. Lo que sí, seguramente si son modelos de parciales viejos, tengan en cuenta que sí pueden ser largos,
porque la materia se dicta de 4 horas seguidas, ¿sí? Lo más probable es que nuestro examen sea más sencillo porque nosotros tenemos 2 horas, ¿sí? Fraccionadas. Entonces, véanlo para practicar, pero lo más probable es que nuestro examen sea más corto. No por eso con otros temas, pero sí quizás sea más corto. Así que si lo ven y tardan más de 2 horas, no entren en pánico, porque lo más probable es que estaba planteado, por ejemplo, para 3. ¿Sí? No, nunca se plantean los exámenes para tal cual las 4 horas, porque contemplamos que duden, entren en pánico, y todas esas tengan todo ese tiempo para hacer el examen. Entonces, por lo general, está planteado para 2-3 horas el examen, cosa de que si pasan todas esas cosas entre medio, las 4 alcancen. Pero si todo sale bien, yo entre hoy y mañana les subo algún modelo para que puedan practicar y entre el lunes y el viernes de la semana que viene vamos practicándolo. Y llegamos justito. Profe, Sí, a ver, contesto las dudas de acá por chat. Sí, yo soy partidaria de ejercicios prácticos. Como algunos van a ir a rendir parcial con otros docentes y eso, no sé si se van a encontrar con teórico, pero no soy partidaria de preguntas teóricas como defíname una redox, porque en realidad por ejemplo, lo que estuvimos viendo, son más poner en práctica. Capaz que sí entra como teórico, pero es como un ejercicio a la parte de configuración electrónica o propiedades periódicas. Esa es un poquito más teórica. Lleva un tren de pensamiento de cuál va a tener mayor radio o menor radio o por qué, pero eso entraría como teórico. El tema de comparar los radios o cuál esperarían que tenga más tendencia a ser un anión que un cation, por una cuestión de electronegatividad, por una cuestión de afinidad electrónica o por la energía de ionización. Estoy pensando que otras cosas. O capaz que por una cuestión de tiempos, capaz que le hago como tal cosa es así, verdadero o falso, justifique. Y capaz que justificar es armarme la Lewis. Entonces parece teórico porque son como preguntitas o como ítems, pero implica que ustedes elaboren. Pero sí, así definiciones, no creo. ¿Sí, Micaela? Creo que había preguntado Mica. sí, quería preguntar justo eso, profe, lo de la teoría. O sea que también puede haber multiple choice y, por ejemplo, como dijo usted, puede ser de, no sé, armar una configuración electrónica, armar una Lewis, no sé, Claro, comparar un radio atómico con otro y hay como que está justificado, por exacto. ejemplo. Claro, Ok, una cosa gracias. así. Sí, más que nada por esto de que tengo que evaluar por tema tiempos. Pero nada más que por eso. Porque otra de las que se me había ocurrido era pedirles para que tengan una hora más, pero eso también a ustedes les implica organizar tema laboral, que tengan que salir más temprano, que tengan que quedarse hasta más tarde. Y es realmente una logística. Entonces, me pareció lo más prudente hacer un examen un poco más corto, pero que siga teniendo los temas correspondientes. Pero bueno, todavía no lo diseñé. Pero bueno, tengan en cuenta que es eso, que lo más probable es que sea un poco más corto, pero que no por eso tengan todos los temas que implica. Bien, si no hay ninguna pregunta más, eso es todo por hoy. Descansen, ¿sí? Lean Muchas mucho. gracias, profe. Muchas gracias. Nada. El examen es a la misma hora de la cursada, que es de 6 a 8, y el 29 de septiembre.
Así que tienen días todavía. Chao, profe, gracias. Chao, buen fin de. Gracias. Gracias, profe, buen fin de buenas noches. Nos vemos. Y vos, Andrea Rodríguez, no sé si es que sos de CUDI. Si sos de CUDI, ahí tenemos ahí un ajustecito. CUDI, bien. Lo que les había dicho igual quedó grabado, pero para los que necesitan. Pero si no, por ahora quedó el viernes 3 de octubre de 6 a 8. Porque quedó en confirmarme Diego Calderón si va a estar el lunes, como para que todos puedan rendir en el mismo día y horario. Si me confirma, mantenemos lo del lunes. Pero si no, por ahora resérvense el viernes. Si tienen algún inconveniente por alguno de los 2 días, avísenme. ¿El viernes te queda mejor? Bien. Bueno, yo lo que puedo hacer es mandarles un mail en particular a todos los de CUDI con esta información. Termino de confirmar con Diego para que sea el viernes, entonces ya dejamos fija esa fecha entonces. Listo. Bien, eso ya me lo anoto entonces y lo hablo con él. Profe, el aula todavía es a confirmar, ¿no? Sí, siempre Me falta me la anotar eso. confirman muy sobre la hora, así que apenas la tenga se las mando. Ah, listo. Dele. Muchas gracias, profe. No, de nada. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego, buen fin de.